Hola, soy Mauricio Quintero, tu guía en México Oculto, y te doy la más cordial bienvenida. El tema del presente video es civilizaciones comparadas. En Anáhuac no existen las pirámides. Segunda parte. Comencemos. Como mencioné en el video anterior, esos lugares en donde hicieron sus construcciones los viejos abuelos son lugares que llamaron Tlahuiztlali. Esto en náhuatl. La palabra Tlahuiztlali está formada por la agrupación de las palabras Tlahuiztli, que se traduce como luz, Tlali, que se traduce como tierra. Por lo tanto, Tlahuiztlali se traduce como luz que emana de la tierra. En español, se le conocen como centros radiantes, que, sin entrar en muchos detalles, es una comunicación, un intercambio de energía que existe entre la Madre Tierra y el universo, que regularmente se pueden observar como un haz de luz que emana de la Tierra. Para ubicar esos lugares especiales, hacían un momostli, un altar, que servía como punto de referencia, para indicar que ese lugar tenía características energéticas especiales sobre la faz de la Tierra. Posteriormente a la ubicación y marcado del Tlahuiztlali, o centro radiante, con su respectivo momostli, iniciaban la construcción de sus edificaciones. Como se analizó en el video anterior, a esta construcción no le podríamos dar el nombre de pirámide, ya que no cumple con los requisitos para hacerlo. Son construcciones de plataformas superpuestas, una después de otra, y que no culminan en punta, sino en un espacio plano en la parte superior. Lugar en donde posteriormente construían el teocalli. La palabra teocalli está formada por el agrupamiento de las palabras teotl, que se traduce como creación, maravilloso, magnífico, y la palabra calli, que se traduce como casa. Por lo tanto, teocalli se traduce como templo, casa maravillosa o casa magnífica. Ahora bien, la parte que está formada por las plataformas se llama tzacuali temachtilia. Tzacuali se traduce como el acto de encerrar, el acto de guardar, el acto de esconder. Temachtilia se traduce como conocimiento o saber perfectamente. Por lo tanto, el nombre correcto para esas construcciones es Teocaltzacuali Temachtilia, que significa templo maravilloso, casa maravillosa, donde se guarda, donde se esconde, donde se encierra el conocimiento, el saber perfecto. Todas las construcciones importantes de la humanidad en la antigüedad están construidas sobre los centros radiantes. De ahí que sean lugares energéticos por naturaleza. Una comunión entre el cielo y la tierra, donde el hombre está en el medio. Estos centros radiantes siempre han existido y seguirán existiendo, ya que el intercambio de energías entre el Padre Sol y la Madre Tierra continúa. Desafortunadamente, la mayoría de las personas, hoy en día, hemos perdido la capacidad de detectarlos. Nuestros abuelos, profundos observadores de la naturaleza, entrenaban a personas que poseían ciertas características especiales, como tener una vista de águila, además de una paciencia a toda prueba, para que ellos fueran los encargados de observar en qué lugares se ubicaban los centros radiantes y marcarlos. Una de las técnicas que utilizaron nuestros abuelos para ubicar los puntos radiantes sobre la faz de la Tierra es la siguiente. Después de haberse preparado y entrenado durante cierto tiempo, los observadores viajaban a alguna colina donde pudieran ver y observar un amplio espacio de tierra. Llegaban de preferencia en la noche, buscando un lugar donde poder sentarse y esperar la salida del Padre Sol. Con la mirada puesta en el horizonte, en el rumbo del Tlahuiztlampa, el oriente, por donde nace el sol,
y con su vista de águila, esperaban el primer rayo de luz. En el momento en que eso sucedía, era cuando podían ver cómo emergían los rayos de luz de la superficie terrestre. De esta manera queda demostrado que las construcciones que existen en el Anáhuac no son pirámides. Conocemos ya su verdadero nombre, así es que hay que dejar de llamarlas pirámides y nombrarlas como Teocaltzacualli Temachtilia, templo donde se guarda el conocimiento. Y, al mismo tiempo, ha quedado comprobado una vez más que nuestra historia la han escrito los vencedores. Y ellos son los que nos han dicho lo que conviene a sus intereses. Nos han dicho que en estas construcciones se hacían sacrificios humanos. Se han realizado incluso superproducciones cinematográficas hollywoodenses que así lo exhiben. Documentales de reconocidas cadenas extranjeras. Libros y más libros que así lo exponen. La estrategia empleada ha sido simple. Cuanta más sangre y sacrificios, mayores ventas y mayores ganancias. Tantas y tantas mentiras. Y lo peor es que las seguimos creyendo, básicamente por desconocimiento de nuestras verdaderas raíces. Como se comentó anteriormente, si conocemos nuestra historia, no la contada a conveniencia de los que vencieron, sino la heredada de nuestros abuelos, no cometeremos los mismos errores, una y otra vez. En el siguiente video, se analizará un segundo caso de civilizaciones comparadas, que es el dinero. Hasta pronto. Gracias por ver este video. Si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo sobre México Oculto, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en enterarte cada vez que se publique un nuevo contenido. Tu suscripción es crucial para apoyar el desarrollo de estos temas y una motivación para seguir creando contenidos que te interesen. Tu apoyo hace toda la diferencia. Dale un me gusta si disfrutaste el video y compártelo con amigos que también pueden estar interesados.